Hola, soy Richard Murphy y este es el tercer video de la serie sobre la importancia de la transparencia tributaria que estaré presentando y que se realiza de manera conjunta con la Universidad de Sheffield, donde trabajo como profesor de práctica contable, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Alianza Internacional para el Presupuesto Abierto. En este video analizaremos los principios de transparencia para la política y administración tributarias de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal. Estos principios están disponibles para descargar en el sitio web de GIFT. Los principios son una respuesta a la creciente importancia de la tributación en los debates sobre desarrollo internacional. Dichos principios fueron desarrollados con el apoyo del Programa Global de Impuestos del Banco Mundial y la Iniciativa de Equidad Fiscal de la Asociación Internacional de Presupuestos. GIFT encargó primero un conjunto de documentos que incluían Hacer que los impuestos funcionen, un compendio sobre transparencia tributaria escrito por mí y Andrew Baker, además de un informe sobre el papel de los principios y estándares internacionales, así como un estudio de alcance de GIFT EHIP que proporciona una perspectiva desde la sociedad civil sobre los impuestos. Los principios surgieron del documento Hacer que los impuestos funcionen, y su publicación siguió a una ronda de un año de consultas públicas de un año que involucró a la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, autoridades tributarias nacionales y organizaciones de la sociedad civil en varios países. Como se mencionó en la introducción de estos principios, los principios de transparencia para la política y administración tributarias están destinados a ayudar a los tomadores de decisiones y a una variedad de usuarios de la sociedad civil a evaluar y mejorar los marcos legales, regulatorios e institucionales que componen los sistemas tributarios nacionales. En el documento se establecen una serie de vías y requisitos de información cuyo objetivo es informar sobre el desempeño del sistema tributario a las evaluaciones de múltiples partes interesadas y mejorar el diálogo político entre los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Este énfasis en la creación de diálogo es realmente importante. Como GIFT ha señalado reiterativamente, los principios fueron creados para establecer estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas para los sistemas tributarios nacionales, que pueden promover un público informado y proporcionar la base para un fuerte pacto social entre el gobierno y los gobernados, lo que ayuda a garantizar que los sistemas tributarios recauden los ingresos necesarios de manera más equitativa y eficiente. La adopción de tales principios a través de un proceso de toma de decisiones en donde se involucren múltiples partes interesadas puede proporcionar a los gobiernos expectativas claras y dar al público las herramientas necesarias para exigir la rendición de cuentas gubernamentales. Keith pensó que estos principios eran necesarios porque, a pesar de existir un incremento de interés en la tributación como mecanismo para el desarrollo sostenible y la gobernanza, cuando se empezó a trabajar en ellos, no había consenso sobre cuáles deberían ser los principios y prácticas que deberían guiar la transparencia de la información sobre las prácticas de administración y formulación de políticas tributarias. Los estándares globales, como los incluidos en partes de la Iniciativa de Erosión de la Base Imponible y el traslado de beneficios de la OCDE, se centran principalmente en el intercambio de información entre países y tienen una aplicación limitada con respecto a la gama completa de problemas que existen en la movilización de recursos nacionales. Otras herramientas, como la herramienta de diagnóstico y administración tributaria, están destinadas en gran medida a satisfacer las necesidades de los funcionarios gubernamentales y las instituciones financieras, más que a las de la sociedad civil o el público. Además, las normas existentes tampoco abordaban la cuestión de la participación pública en la toma de decisiones sobre políticas y administración tributarias. Como resultado, se introdujo un nuevo conjunto de principios desarrollados con múltiples actores interesados a través de un proceso incluyente. Estos principios estaban destinados a servir como base de un marco integral de normas y estándares que promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas y fomenta la participación pública informada y comprometida. Ahora mi colega Andrew Baker explicará por qué escribimos los principios y por qué eran necesarios. Primero, es muy fácil que los gobiernos se equivoquen con los impuestos, y el pago de impuestos requiere mucha cooperación, fe y confianza por parte del público. Es muy fácil que esa fe, confianza y cooperación se vean dañadas, y que el cinismo y la desilusión se instalen. Eso puede hacer que una variedad de actores interesados se muestren reacios a cooperar con las autoridades fiscales y a pagar sus impuestos, por ejemplo. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, se percibe que los impuestos favorecen o benefician injustamente a ciertos intereses económicos o grupos específicos en detrimento de otros. Alternativamente, también puede suceder si se generan acuerdos secretos, asistencia
o exenciones a ciertos clientes o grupos favorecidos que estén, en gran medida, ocultos a la vista de los demás. Esto también es posible si existe la percepción de que los funcionarios y ministros del gobierno están sujetos a sobornos y corrupción, por ejemplo. Eximiré a ciertas personas o entidades de pagar impuestos, o haré la vista gorda ante las irregularidades. Si todo esto se vuelve generaliza, o se percibe como tal, puede minar la fe y la confianza en el sistema tributario, así como el apoyo público hacia él. Mayor transparencia, publicar más información, proporcionar mejores y más claras explicaciones sobre las decisiones y la razón de ser de las políticas, o una mejora en el monitoreo de los resultados, son formas en las que la transparencia puede reducir la apatía, el cinismo, e incluso la oposición a la tributación de volverse generalizada. Pero, como enfatizamos muy a menudo durante estos videos, también dar la oportunidad a un sector más amplia de actores de participar y presentar perspectivas sobre la tributación puede llevar a un debate y a una toma de decisiones de políticas más informadas, inclusivas y transparentes. Tales pasos y flujos recíprocos de información pueden fortalecer el contrato social entre los estados y los ciudadanos. Y creemos que los impuestos son el elemento central que define el contrato social entre un gobierno y su pueblo. Pero, ¿cómo lograr una mayor transparencia tributaria y considerar la variedad de cuestiones y procesos? Están lejos de ser sencillos. Aquí es donde entran en juego los principios GIFT. Proporcionan una hoja de ruta o guía, un conjunto de pasos que el gobierno podría seguir para mejorar su transparencia tributaria. Efectivamente, sugieren cosas que los gobiernos deberían hacer si quieren evitar políticas y procesos tributarios perjudiciales y dañinos, que podrían erosionar la confianza pública y producir malos resultados económicos. En este sentido, los principios actúan como un punto de referencia o lista de verificación que los gobiernos y sus sociedades civiles pueden usar para evaluar cómo están funcionando su sociedad y su país en términos de transparencia tributaria y qué medidas podrían tomarse para mejorar ese desempeño. Esta guía de referencia, los principios, es por lo tanto algo que creemos que todos los países podrían usar y aplicar para mejorar sus propios sistemas tributarios. También pueden arrojar luz sobre el mal desempeño y mostrar cómo rectificarlo, al mismo tiempo que actúan como un disuasivo para las malas prácticas, e identifican caminos para adoptar posibles buenas prácticas. Hay 14 de estos principios. Comienzan cubriendo las prácticas fundamentales, los procesos y los compromisos que los gobiernos deben asumir si quieren construir un régimen de transparencia tributaria. Luego avanzan hacia formas más avanzadas de análisis y evaluación que, si se logran, representarían un estándar de oro en materia de transparencia tributaria. Cada principio tiene poco más de una o dos frases, pero cada uno también va acompañado de un conjunto de notas de orientación, que consideran los problemas a resolver y las preguntas a plantear en relación con la aplicación de cada principio. Puedes ver estas notas de orientación en el sitio web de GIFT. Gracias. En la práctica, los principios de GIFT sugieren un acercamiento a este tema que funciona a través de los niveles de cumplimiento con las recomendaciones para la transparencia tributaria. Hay 4 niveles de cumplimiento: básico, intermedio, avanzado y aspiracional. El nivel básico de transparencia fiscal sugiere que los siguientes sistemas, que han sido ligeramente simplificados aquí para facilitar la presentación, deben estar implementados. En primer lugar, los gobiernos y las autoridades nacionales deben reconocer que todos los actores interesados tienen derecho a la información. Esto les permite formar juicios sobre si un sistema tributario está cumpliendo con los objetivos establecidos y funcionando en pos del interés público. En segundo lugar, los gobiernos deben publicar, de manera oportuna, objetivos claros y medibles para el sistema tributario, usualmente de manera anual para cada periodo de presupuestación e informes. En tercer lugar, los objetivos del sistema tributario deben estar respaldados por proyecciones oportunas y detalladas de los futuros ingresos tributarios para cada periodo anual de presupuestación e informes. En cuarto lugar, todos los impuestos y sus marcos administrativos deben estar codificados en la ley, con cambios realizados a través de un proceso legislativo que implique una consulta significativa con todas las partes relevantes. Quinto, los contribuyentes deben poder acceder a información y asesoramiento claros, gratuitos y precisos que maximicen su capacidad para cumplir con las leyes tributarias de una jurisdicción. También deben tener el derecho de acceder a un proceso de apelación claramente establecido.
Y sexto y último, con respecto a estos objetivos básicos, todos los contribuyentes deben tener derecho a la confidencialidad en lo que respecta a sus asuntos tributarios, a menos que circunstancias específicas requieran lo contrario. La transparencia tributaria intermedia podría implicar algunos procesos adicionales. En primer lugar, el gobierno debe explicar cómo encaja la tributación dentro de un marco fiscal, económico y social más amplio en su jurisdicción. En segundo lugar, el gobierno debe publicar un conjunto de cuentas sobre los impuestos recaudados al menos una vez al año. Estas cuentas deben incluir una discusión sobre las desviaciones importantes respecto a las cantidades presupuestadas y un comentario sobre si el sistema tributario ha cumplido con sus objetivos declarados a la luz de estos datos. Luego, y en tercer lugar, las administraciones tributarias deben estar sujetas al Estado de Derecho y rendir cuentas ante el Ejecutivo de un país y todas las ramas legislativas del gobierno. Y cuarto, y finalmente, con respecto a estos objetivos intermedios para la transparencia tributaria, los gobiernos deben colaborar con instituciones financieras y administradores tributarios internacionales y regionales y administradores fiscales para cumplir con sus obligaciones de reporte internacional. También deben buscar participar en esfuerzos internacionales para aumentar la transparencia de los ingresos, mejorar las prácticas administrativas y participar en investigaciones sobre el impacto de las políticas tributarias en diferentes países y regiones. La transparencia tributaria avanzada podría abarcar una serie de objetivos adicionales. En primer lugar, los gobiernos deberían evaluar e informar en qué medida los impuestos que legalmente se adeudan no son pagados como primer paso para preparar una estimación de la brecha tributaria. En segundo lugar, los gobiernos deberían publicar información sobre la cantidad, los sectores y los beneficiarios de los incentivos fiscales, como desgravaciones, deducciones y exenciones, en términos de sus justificaciones, costos, beneficios y efectividad. Y finalmente, en esta sección, todos los datos que sustentan la transparencia tributaria deben estar sujetos a una auditoría internacional que evalúe y reporte sobre la precisión, calidad y equidad de esos datos. Teniendo en cuenta los 13 principios anteriores sobre transparencia tributaria que he mencionado, la transparencia tributaria aspiracional podría implicar que los gobiernos evalúen periódicamente el bajo rendimiento de sus sistemas tributarios, aplicando herramientas de evaluación avanzadas como análisis de brechas tributarias y evaluaciones de derramas fiscales para mejorar su propia comprensión y la de las partes interesadas sobre los riesgos y vulnerabilidades dentro del sistema tributario y para informar los debates sobre posibles reformas. En conjunto, estos 14 principios, en nuestra opinión, sustentan la transparencia tributaria. Como señalan los principios, ningún gobierno en el mundo cumple actualmente con el nivel aspiracional de transparencia tributaria, y solo unos pocos están haciendo progresos selectivos en relación con los requisitos avanzados. En otras palabras, los principios son un mecanismo para mejorar el desempeño y los grados de transparencia con el tiempo, paso a paso. Es mejor que los gobiernos primero alcancen niveles básicos e intermedios de manera significativa antes de avanzar hacia objetivos avanzados y aspiracionales. De manera crítica, y como señalan los principios, las notas de orientación dentro de los principios son generales y no hacen recomendaciones prescriptivas sobre una metodología precisa para evaluar en qué medida una jurisdicción cumple con los principios. Se hacen muchas sugerencias metodológicas en el documento marco hacer que los impuestos funcionen, pero las decisiones precisas sobre la metodología para evaluar y aplicar los principios aún deben ser discutidas y decididas por los organismos y partes interesadas en trabajar con y aplicar los principios en el futuro. En otras palabras, los principios no son un conjunto de reglas, ni proporcionan un esquema rígido para evaluar el éxito o el fracaso. En cambio, explican que la transparencia tributaria es mucho más que la relación entre una autoridad tributaria y un contribuyente. Lo que explican es que la transparencia ayuda a que un sistema tributario funcione de la mejor manera en beneficio de toda la sociedad, para que todos se beneficien.